Hubo un tiempo en que los imperios se alzaban hasta tocar el cielo. En este canal, encendemos de nuevo los soles de antaño para iluminar los rincones más fascinantes de la historia universal. Hoy, seremos testigos del ocaso de Roma, del último suspiro de un milenio, mientras el mundo antiguo se derrumba bajo el rugido de los cañones. Constantinopla. Un nombre que susurraba leyendas. No era una ciudad, era el corazón del mundo conocido, la joya engarzada entre dos continentes, la reina de las ciudades. Durante más de 1000 años, sus murallas habían desafiado al tiempo y a los hombres. Las murallas teodosianas, una triple línea de piedra y fe, se erigían como el escudo impenetrable de la cristiandad. Detrás de ellas, no solo se protegía un imperio, sino la memoria acumulada de Grecia y Roma. En sus bibliotecas dormían los textos de Platón. En sus iglesias resonaba el eco de los primeros concilios. Constantinopla era el último bastión de la sabiduría antigua, un faro que se negaba a extinguirse. Desde sus torres se podía sentir el peso de la historia. Cada piedra había visto pasar a ejércitos, a emperadores y a santos. Habían resistido a los ávaros, a los persas, a los árabes, a los cruzados que la saquearon, pero no pudieron poseerla. Eran el testamento de una gloria que se desvanecía, el último sueño de Roma. Pero en la primavera de 1453, un nuevo viento soplaba desde el este, un viento cargado con el olor de la pólvora y la ambición. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y Constantinopla, la ciudad eterna, se preparaba para su última batalla. Dos hombres, dos mundos, dos destinos entrelazados por el acero. En el campamento otomano, un joven de apenas 21 años observaba la ciudad con ojos febriles. Mehmed II, el sultán. Su ambición era tan vasta como el imperio que soñaba construir. Mi padre lo intentó y fracasó. Mis ancestros soñaron con ella. Pero ellos no eran yo. Esa ciudad, esa manzana roja, será mía. No es solo piedra y oro. Es el nexo del mundo. La llave para un imperio que se extenderá desde el amanecer hasta el crepúsculo. Los profetas lo anunciaron, y yo seré el instrumento de ese destino. O tomaré Constantinopla, o Constantinopla me tomará a mí. Su energía era la de un vendaval, su inteligencia afilada como un sable. Mehmed no solo era un guerrero, era un erudito, un estratega, un hombre del Renacimiento nacido en la tienda de un conquistador. Dentro de las murallas, un hombre portaba el peso de 11 siglos de su rostro, reflejaba una melancolía heroica. Era el guardián de un legado moribundo, el capitán de un barco que se hundía, decidido a hundirse con él. La ambición juvenil contra el deber trágico. El futuro contra el pasado. El asedio comenzó con un sonido que los muros de Teodosio nunca habían oído. Un trueno que no venía del cielo, sino del infierno. Un ingeniero húngaro llamado Urbano, despreciado por los bizantinos por falta de fondos, había ofrecido sus servicios a Mehmed. Su creación era un monstruo de bronce, el Basílica, un cañón tan grande que necesitaba 60 bueyes para moverse y horas para ser recargado. Cuando disparó por primera vez, la tierra tembló. El proyectil, una bola de piedra de más de 500 kilos, surcó el aire con un silbido aterrador. El impacto contra la muralla exterior fue cataclísmico. La piedra que había resistido 1000 años de asedios se agrietó, se hizo polvo. El metal fundido, la pólvora, un invento que cambiaría la guerra para siempre, empezó a devorar las murallas que nadie había podido saltar. Día tras día, el bombardeo era incesante. El humo de los cañones se alzaba como una mortaja negra sobre la ciudad, ocultando el sol. El aire se llenó del olor a azufre y a piedra pulverizada. Para los defensores, cada explosión era un latido del corazón de la muerte. Reparaban las brechas durante la noche, apilando tierra, madera y escombros, sabiendo que al amanecer, el trueno de Urbano volvería a rugir. La era de los castillos y las murallas estaba muriendo con cada disparo. Mehmed, frustrado por la resistencia de la cadena que bloqueaba la entrada al estuario del Cuerno de Oro,
concibió un plan que parecía sacado de la mitología. Una idea tan audaz que bordeaba la locura. Si no podía romper la cadena, rodearía la colina. Transportaría su flota por tierra. Bajo el manto de la noche, miles de hombres trabajaron febrilmente. Talaron árboles, crearon un camino de rodillos de madera y los engrasaron con sebo animal. Barco a barco, arrastraron sus naves de guerra, con las velas desplegadas para aprovechar el viento, subiendo la colina de Pera. Al amanecer, los defensores de Constantinopla miraron hacia el Cuerno de Oro y no pudieron creer lo que veían. La flota otomana, que el día anterior estaba bloqueada en el Bósforo, ahora flotaba tranquilamente en sus aguas protegidas. Los barcos habían cruzado la montaña. El pánico se apoderó de la ciudad. Era un golpe maestro, una proeza de ingeniería y voluntad que rompía el alma de los defensores. Ahora estaban completamente cercados. El mar, que había sido su línea de vida, era ahora una trampa mortal. El fuego griego, el arma secreta de los bizantinos, intentó una respuesta desesperada, pero fue inútil. El mar se tiñó de sangre y fuego, pero la ventaja táctica se había perdido para siempre. El ingenio de un hombre había logrado lo que ejércitos enteros no pudieron. 28 de mayo de 1453. El silencio. Después de semanas de bombardeo incesante, los cañones callaron. Un silencio sepulcral, más aterrador que cualquier estruendo, cayó sobre la ciudad. Mehmed había ofrecido una última rendición. Fue rechazada. El asalto final era inminente. Esa noche, Constantinopla se preparó para morir. Una procesión solemne recorrió las calles. Católicos y ortodoxos, que habían discutido hasta el último momento, se unieron en una plegaria común. La última misa se celebró en la gran basílica de Santa Sofía. El emperador Constantino XI habló a sus comandantes, no como un soberano, sino como un hermano de armas. Les pidió que murieran por su fe y por su patria. No había discursos grandilocuentes, solo la resignada aceptación del fin. Dentro de Santa Sofía, bajo la cúpula que parecía el mismo cielo, la luz de miles de velas parpadeaba. Nobles, soldados y ciudadanos comunes lloraban y rezaban juntos. El emperador comulgó y pidió perdón a todos los presentes. Sabía que esa noche, la casa de la Santa Sabiduría se convertiría en un campo de batalla o en una mezquita. En el campamento otomano, los fuegos ardían y los gritos de Allahu Akbar resonaban, prometiendo la victoria. Mehmed recorrió sus tropas, prometiendo 3 días de saqueo. El destino estaba sellado. Antes del amanecer, el silencio se rompió. Un único grito, seguido por el estruendo de miles de tambores y el sonido de los cuernos de guerra. El asalto final había comenzado. Olas humanas de genízaros se lanzaron contra las murallas rotas. La lucha fue salvaje, primitiva. Los defensores, superados en número en más de 10-1, lucharon con la furia de la desesperación. Lucharon en las brechas, sobre los escombros de sus murallas milenarias. El fragor de la batalla era ensordecedor. El acero chocaba contra el acero. Los gritos de agonía se mezclaban con las órdenes y las plegarias. La sangre corría por las calles, formando arroyos carmesí. Entonces, un pequeño grupo de genízaros descubrió una poterna, una pequeña puerta mal cerrada, la Quercoporta. Entraron sigilosamente y subieron a una de las torres, donde izaron el estandarte otomano. Cuando los defensores vieron la bandera del sultán ondeando dentro de sus propias murallas, el pánico se extendió como la pólvora. La línea de defensa se rompió. La ciudad estaba perdida. Constantino XI, al ver la bandera, comprendió que todo había terminado. Se despojó de sus insignias imperiales para no ser reconocido y capturado. «La ciudad ha caído y yo aún vivo», gritó. Junto a los últimos de sus hombres leales, se arrojó al torbellino de la batalla. Desapareció entre el humo, la sangre y el acero, muriendo como un soldado más, anónimo, defendiendo la última puerta de su ciudad. Su cuerpo nunca fue encontrado. El último César murió con su imperio. La lucha continuó calle por calle, casa por casa. Santa Sofía, llena de refugiados, fue profanada. El saqueo fue brutal.
Durante 3 días, la reina de las ciudades fue despojada de su gloria. Cuando Mehmed II entró en la ciudad, cabalgando hacia Santa Sofía, el conquistador contempló la desolación y, según las crónicas, recitó unos versos persas. La araña teje su tela en el palacio de los Césares. El búho canta la hora en las torres de Afrasiab. Constantinopla se transformó en Estambul, la nueva capital del Imperio Otomano. La gran basílica se convirtió en mezquita, pero la caída de la ciudad fue también un nacimiento. Los sabios, eruditos y artistas que lograron huir llevaron consigo los manuscritos y el conocimiento de la antigüedad a Italia. Su llegada avivó las llamas del Renacimiento, cambiando el curso de la civilización occidental. Ese día de mayo de 1453, el sol se puso definitivamente sobre el Imperio Romano. Un mundo había muerto para que otro pudiera nacer. Pero la memoria de su sacrificio, de su heroica y trágica caída, resuena a través de los siglos. Los soles de antaño, aunque eclipsados, aún nos iluminan.